Las acciones que desde el exterior de Venezuela buscan poner un freno a la dictadura que a través de una constituyente quiere imponer Nicolás Maduro en el país bolivariano. Decidimos venir a La Haya a presentar un documento de denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con la firma de más de 110 congresistas de Colombia y de Chile, porque no podemos ser tolerantes con lo que está ocurriendo en Venezuela. Nosotros creemos que las cortes internacionales no pueden permanecer indiferentes respecto a lo que ocurre en Venezuela. Al mismo tiempo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con fuertes y rápidas sanciones contra el régimen chavista. Declaración presidente Donald Trump. Estados Unidos no se quedará quieto mientras Venezuela se desmorona. Si el régimen de Maduro impone su asamblea constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará fuertes y prontas acciones económicas. Es un acto de soberanía política de la República. Nada ni nadie podrá detenerla. La constituyente va. La presión internacional busca respaldar la decisión de cerca de 7.4 millones de venezolanos que el pasado domingo salieron a las urnas para rechazar la realización de una constituyente y apoyar la convocatoria de elecciones libres y democráticas. Se trata de responder y responder contundentemente en función a un mandato al pueblo sagrado que nos ha dado una votación. Y si nosotros no estamos en sintonía, habrá otro que vendrá a estar en sintonía con el país. Twitter de Nicolás Maduro. He decidido activar el Consejo de Defensa de la Nación de acuerdo al 323 de la Constitución para responder integralmente a la amenaza imperial. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Desde 3 diferentes latitudes del mundo, 3 influyentes congresistas analizan los últimos hechos que rodean la batalla por la democracia que libra la oposición en Venezuela. Desde Miami, la representante a la Cámara Republicana estadounidense, Ileana Ros-Lehtinen, explica las sanciones que podría imponer la próxima semana el presidente Donald Trump contra el régimen chavista. Desde Buenos Aires, Argentina, el exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, desde La Haya, el senador colombiano Iván Duque, y desde Valparaíso, el diputado chileno José Manuel Edwards, explican los alcances de la denuncia que fue interpuesta hoy contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Las voces que al unísono, desde diferentes latitudes del mundo, le exigen al régimen chavista que reconozca los resultados electorales del pasado domingo, en los que cerca de 7.2 millones de venezolanos le dijeron no a la Asamblea Constitucional que busca imponer en Venezuela Nicolás Maduro. El punto clave de esa noticia: el gobierno bolivariano persiste en desconocer no solo ese mandato ciudadano que fue expresado en las urnas, sino que también en ese momento reta al presidente Donald Trump, que en las últimas horas amenazó con sanciones económicas contra Venezuela si el régimen persiste en su objetivo de redactar una constitución a su medida. El canciller de Venezuela, Samuel Moncada, rechazó la petición del gobierno estadounidense, calificó a la potencia norteamericana, al presidente de esa potencia, de xenófobo y racista, y advirtió que las elecciones para conformar la Asamblea Constituyente serán realizadas, pase lo que pase, el próximo 30 de julio. La consulta popular de la oposición venezolana, a la que acudieron más de 7,6 millones de ciudadanos, llevó a Estados Unidos a endurecer su discurso contra el régimen de Nicolás Maduro. Estados Unidos no se quedará parado mientras Venezuela se desmorona. La declaración fue hecha directamente por el presidente Donald Trump al destacar la participación de los ciudadanos venezolanos en la jornada del domingo 16 de julio. El pueblo venezolano de nuevo dejó claro que apoya la democracia, la libertad y la ley. Sin embargo, sus acciones valientes y rotundas siguen siendo ignoradas por un líder malo que sueña con convertirse en un dictador. Trump advirtió de las consecuencias que tendría para el gobierno chavista el proceso constituyente que está convocando para el próximo 30 de julio. Si el régimen de Maduro impone su asamblea constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará acciones económicas fuertes y rápidas.
Horas antes de esta advertencia, la Casa Blanca insistió en la preocupación por la crisis generalizada en Venezuela. En Caracas, el régimen de Maduro recibió los fuertes mensajes de Washington como una amenaza. Y aviso, desde ya por instrucción del presidente de la República, nosotros haremos una revisión profunda de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, porque nosotros no aceptamos humillaciones de nadie. Nunca lo haremos. Respeto sí, humillaciones no. Pero no solo Estados Unidos tiene su foco puesto sobre Venezuela. La Unión Europea también advirtió de posibles sanciones contra el gobierno de Maduro en caso de que persista en su intención de cambiar la Constitución. Creemos que sería útil si el gobierno buscase gestos políticos para desescalar las tensiones, crear mejores condiciones para reanudar el trabajo hacia una solución pacífica negociada y suspender el proceso de hacer una asamblea constituyente. Hoy salió Federica Mogherini, la canciller de la Unión Europea, a darle orden al gobierno de Venezuela. Insolente. Que creen que nosotros estamos en 1809, que recibíamos órdenes de los imperios europeos. Venezuela es un país libre, soberano, y nadie le da órdenes. En Venezuela mandamos los venezolanos, compadre y comadre. Federica Mogherini, te equivocaste con el país. Venezuela no es colonia de la Unión Europea. Pues con ese tono y de esa manera es que han ido respondiendo el régimen de Nicolás Maduro a esas voces que desde diferentes latitudes del mundo en ese momento le exigen al régimen chavista que respete ese mandato que han expresado en las urnas cerca de 7.2 millones de venezolanos y que, entre otras cosas, le piden al presidente Nicolás Maduro que desista de esa asamblea constitucional. Por esa razón, hoy los invitamos a que opinen utilizando el siguiente hashtag, numeral La Noche Venezuela. Lo pueden hacer a través de redes sociales. También pueden opinar respondiendo la siguiente pregunta. ¿Usted cree que la presión internacional y los resultados de la consulta popular del pasado domingo lograrán frenar esa Asamblea Nacional Constituyente que promueve el régimen chavista para atornillarse en el poder? Los invitamos a que respondan en las cuentas de Twitter que están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla, las cuentas de Twitter de todo nuestro equipo periodístico. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia que quiero saludar en este momento en Washington, en los Estados Unidos, a Ileana Ros-Lehtinen. Ella es congresista, es representante de la Cámara por el Partido Republicano. Bienvenida al programa de la noche de NTN 24. Bueno, muy buenas noches, Jefferson. El gusto es mío. Es un placer y un honor siempre estar en tu programa. Gracias. El gusto es de nosotros, congresista. La primera pregunta tiene que ver con esas declaraciones que ha entregado el canciller de Venezuela, en las que le responde al presidente de los Estados Unidos. Ha dicho él que nada podrá detener esa constituyente y ha dicho que el presidente Donald Trump es una amenaza planteada por un imperio xenófobo y racista. ¿Usted qué opina de estas declaraciones y qué cree usted que le espera en este momento en términos de sanciones económicas al régimen chavista, luego de que han reiterado que la Asamblea Constituyente será votada el próximo 30 de julio? Bueno, Nicolás Maduro, igual que Hugo Chávez antes de él, están desesperados tratando de buscar un pleito con los Estados Unidos. Y lo que ha dicho el presidente Trump es la realidad. El pueblo de Venezuela se expresó abiertamente, libremente este domingo cuando votaron en favor de la Constitución, en favor de las leyes de la Asamblea Nacional, en favor de elecciones libres e transparentes, y decirle a las Fuerzas Armadas que ellos deben seguir la Constitución. Esos son principios fundamentales para cualquier país. Solamente una persona que tiene tan poca seguridad de su poder como Nicolás Maduro puede decir que eso es una amenaza y que está buscando pleito los Estados Unidos con Venezuela. El pleito nuestro no es contra el pueblo de Venezuela, es contra regímenes opresivos como el de Nicolás Maduro, que, mira, están haciendo movimientos cínicos como poner en libertad
supuestamente a Leopoldo López, después de estar más de 3 años en la cárcel, en una cárcel militar, lo trasladan a arresto en su casa. Eso no es libertad y ha matado Nicolás Maduro y su pandilla a más de 100 ciudadanos venezolanos protestando pacíficamente en las calles. Miles de personas que están heridas, miles de personas que están arrestadas. Esa es la realidad de Venezuela bajo Nicolás Maduro. Y ni hablar de los problemas que tienen económicamente, que las personas no tienen ni comida suficiente, ni pañales, ni medicina, ni leche. Esto es un problema grave para todo el hemisferio y por eso queremos libertad, queremos democracia y queremos oportunidades para todas las personas, incluyendo el pueblo venezolano. Congresista, me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes con una gran claridad, con mayor claridad, qué tipo de sanciones económicas podría llegar a imponer el presidente Donald Trump contra el régimen chavista. Bueno, son bien claras, Jefferson. No estamos hablando de un embargo al estilo del embargo que tenemos contra Castro en Cuba. Estamos hablando de sancionar personas en Venezuela que han violado los derechos humanos de los venezolanos. Esos son penalidades muy distintas. O sea, esas personas como los jueces de la Corte Suprema que pusieron a Leopoldo López ilegalmente en la cárcel, que le trataron de quitar los poderes a la Asamblea Nacional, esas personas van a estar en una lista donde no pueden entrar a los Estados Unidos. Le vamos a congelar sus cuentas bancarias y vamos a confiscar sus propiedades, figúrate que tienen condominios de lujo, tienen yates, están viviendo la Dolce Vita y le gustan venir a los Estados Unidos a visitar a Mickey Mouse en Disney World, pero cuando están hablando del pueblo venezolano, lo que quieren es darle palos y sentenciar al pueblo venezolano. Así que ya el presidente Trump ha puesto a ciertas personas en la lista de violadores de derechos humanos, igual que el presidente Trump lo hizo, el presidente Obama lo hizo también. Así que estas son medidas bipartidistas. Yo pasé esa ley junto con mi colega Marco Rubio en el Senado y tenemos aquí un grupo bipartidista, bicameral, como Marco Rubio, Bob Menéndez, demócrata de New Jersey, Albio Cires, Mario Díaz-Balart, Carlos Curbelo y una servidora que estamos examinando qué más podemos hacer. Una de las cosas que estamos pensando es también decirle al gobierno que no debemos seguir comprando petróleo de Venezuela, porque ese dinero lo usa Maduro para dar palos al pueblo oprimido de Venezuela. Pero más que nada, Jefferson, más que nada es sancionar a las personas que violan los derechos humanos para que no puedan venir aquí de vacaciones y disfrutar todo lo que tiene, las oportunidades que tienen los Estados Unidos. Congresista, usted pone el dedo en la llaga y es lo que muchos se preguntan. En este momento, por ejemplo, una de las rentas con las cuales subsiste el régimen chavista es precisamente el dinero que les llega por el petróleo, que es el principal producto de Venezuela, lo ha sido históricamente. ¿Ustedes le plantearán nuevamente al presidente Donald Trump que le deje comprar, que los Estados Unidos dejen de comprar petróleo venezolano para de esa forma cerrar esa llave de recursos con los cuales subsiste en este momento la dictadura venezolana? Es una pena que los Estados Unidos todavía hace negocios con regímenes peligrosos en todas partes del mundo. Hicimos este acuerdo nuclear con Irán. Irán es un país que todavía es el patrocinador más grande de terror en el mundo. Igual que tenemos este negocio de comprarle petróleo a Nicolás Maduro. Ese dinero va a los bolsillos del régimen de Maduro para seguir la violencia en contra del pueblo pacífico y democrático de Venezuela. Yo considero que los Estados Unidos ya somos independientes de energía
hemos cambiado mucho de hace 10 años y no hay necesidad ninguna para que los Estados Unidos le siga comprando petróleo a Nicolás Maduro. Así que sancionar a las personas que están violando los derechos humanos, parar de comprar petróleo de Venezuela. Y también el gobernador del estado de la Florida, Rick Scott, ha dicho que el estado de la Florida no va a hacer negocio con ninguna entidad o persona que está vinculada al gobierno de Nicolás Maduro. Si otros estados pudieran tomar estas medidas, yo creo que ayudaría a quitarle los recursos a Nicolás Maduro y en esa manera darle más poder a la población. Para la oposición fue una jornada histórica. Sin el aval del Consejo Nacional Electoral y con 12.000 centros de votación menos de los que habitualmente ese poder dispone, las fuerzas opositoras reunidas en la Mesa de la Unidad Democrática lograron sacar adelante la consulta popular contra la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro. A las urnas acudieron 7,6 millones de venezolanos. Es imprescindible que retiren su propuesta de fraude constituyente. De lo contrario, manifestamos nuestra absoluta disposición a asumir y profundizar el conflicto político nacional hasta conquistar la libertad de toda Venezuela. Las 3 preguntas de la consulta, dirigidas a rechazar la constituyente de Maduro, a demandar de la Fuerza Armada la defensa de la Constitución y a la renovación de los poderes públicos, obtuvieron una votación superior a los 7,4 millones de votos por la opción del sí. Que con los votos que hoy manifestó el pueblo venezolano, matemáticamente Nicolás Maduro está revocado el día de hoy. Y aunque en Venezuela no existe un evento electoral comparable con la jornada del 16 de julio, lo cierto es que esta superó en 2,4% la participación de las elecciones internas del oficialismo en 2015 para escoger candidatos para los comicios parlamentarios. En esa ocasión participaron 3,16 millones de personas. La votación a la consulta popular en el extranjero también fue contundente frente a las presidenciales de 2013, cuando sufragaron 62.311 personas. El domingo, en la votación en el extranjero, participaron 693.789 venezolanos. Porque con lo que nos amenaza la derecha venezolana, bueno, a esta hora deberíamos tener un gobierno nuevo. Según la derecha, ahora deberían tener junta de gobierno, no sé qué cosa, y están enredados, pues. Para la oposición, el resultado de la votación significa un mandato claro del pueblo que exige un cambio de gobierno. Para el régimen de Maduro, solo se trató de una actividad política que no tiene consecuencias jurídicas. Las pretensiones jurídicas no tienen cabida aquí, puesto que no tiene ningún tipo de validez jurídica. Lo que debería pasar en las próximas horas, después de lo que ha sido tan contundente expresión pacífica, democrática, constitucional del pueblo venezolano, es cancelar el fraude constituyente. Que se restablezca el orden constitucional en nuestro país. A partir de ahora, la oposición le apunta a varios escenarios dentro de lo que sus líderes han llamado la hora cero. La hoja de ruta comprende: avanzar en la conformación de un gobierno de unión nacional, nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, creación de 2020 comités de la hora cero para enfrentar la constituyente, paro ciudadano nacional de 24 horas el jueves 20 de julio.